Dicho esto, le voy a ceder la palabra a la doctora Rocío Ortiz para que nos haga la presentación que lleva como título Reseña de Estudios Genómicos Poblacionales en México, para lo cual tiene un tiempo de 15 minutos. Doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Pablo. Buenas tardes a la mesa. Y siempre es un honor, un privilegio estar aquí y compartir y presentar algo de lo que hacemos. Y muchas gracias. Daré una reseña breve de lo que se ha hecho de los estudios poblacionales genómicos aquí en México, porque como comenta el doctor Pablo, poco a poco estos estudios masivos están cobrando mucha importancia. A lo largo del simposio vamos a entender por qué, y yo daré una reseña de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, algunos investigadores, déjenme ver eso. Quiero empezar con este estudio que prácticamente fue de los primeros, cuando empezamos con la parte de la medicina genómica, este estudio del análisis de la diversidad genómica en poblaciones mestizas mexicanas para desarrollar la medicina genómica en México, era prácticamente la bandera del doctor Gerardo Jiménez. Fue cuando se generó el INMEGEN, y este fue el proyecto principal, el proyecto bandera, que se hablaba del HapMap de los mexicanos. Quizá algunos recuerden estas épocas, y prácticamente teníamos herramientas muy limitadas comparadas con lo que hay ahorita. Los estudios se hacían variantes genéticas por microarreglos, principalmente se analizaban SNPs, y lo que se buscaba era identificar haplotipos, lo que quiere decir eran combinaciones de estas variantes en nuestra población, porque prácticamente nuestra población no había sido estudiada. Y ahorita haciendo este análisis, esta búsqueda de estos trabajos, para entonces el proyecto del HapMap estaba muy estudiado en población europea, caucásica principalmente, un poquito de población asiática y un poquito de población africana, que es lo que ocurre ahorita en nuestros estudios poblacionales ya con secuenciación genómica. Pero bueno, para entonces no había prácticamente ningún estudio en México y se usaron 300 sujetos para ese proyecto. Y la idea, insisto, era identificar esas combinaciones de SNPs. Había 1,800 biomarcadores y se usó población de la región norte, centro, del Golfo, y se oye así como poblaciones, pero realmente visitábamos los estados, bueno, con el doctor Jiménez, se hacía la colaboración y a través de universidades se colectaban las muestras. Estos son los lugares donde se visitaron. Que vemos, está Sonora, está Guerrero, Veracruz, Zacatecas, y se usó una población de Oaxaca como población indígena o como, sí, amerindia, de 30 sujetos. Entonces vemos en amarillo los marcadores de la población europea, en verde africana, en naranja un poco de la mezcla con población china y japonés, y ya a la derecha están los resultados de este estudio. Y fueron los primeros mapas que se generan del componente de la ancestría de nuestra población. Muy brevemente, pues están las 4 líneas verticales que les decía que esta es la población que componía. La línea azul es el componente amerindio, ¿sí? el que se usó de los 30 grupos de las 30 personas de Oaxaca, y vemos el componente amerindio en el resto de los estados, y vamos viendo que dependiendo del norte vamos disminuyendo este componente europeo, que es el amarillo, y conforme bajamos hacia el sur, esta población, estos marcadores se van haciendo presentes. Estos primeros mapas ahorita son mapas muy diferentes y más complejos, pero prácticamente es la imagen que empezamos a tener de la población, y vemos que en la zona de Guerrero, que es la penúltima banda, hay una banda un poquito verde más gruesa, que es el componente africano. Por esa población sí tiene un componente africano importante en la zona de Guerrero, y pues bueno, prácticamente esos eran los trabajos que se obtenían. Este fue, insisto, uno de los trabajos primeros, fue publicado en el 2009,
y posteriormente ha habido muchos desarrollos. No traigo aquí todos los trabajos, sin embargo me doy un brinco grande a este gran proyecto que fue liderado por la doctora Lorena Orozco, del INMEGEN también, fue publicado recientemente en el 21, y aquí es prácticamente la reconstrucción de aquel mapa, pero ahorita con muchos más individuos, con más grupos étnicos. Aquí usaron más de 60,000 variantes, marcadores, y además se integraron datos de aquel primer proyecto de HADMAP, algunos datos de los trabajos del doctor Andrés Moreno, que había estado publicando, que él ha trabajado bastante con los grupos, con ancestrías en el país, entonces se hace una integración y lo seleccioné también porque además de ser un gran proyecto, un gran trabajo, pues nos da como un mapa más fino de lo que es la ancestría en nuestro país. Aquí es una imagen de componentes principales, que cuando lo veamos dentro del mapa lo vamos a ver que es prácticamente el mapa de nuestro país. Y viene del norte al sur, la parte morada es más la parte de Aridoamérica y la parte más coloreada, la parte Mesoamérica, hay más poblaciones, pero es muy interesante ver cómo esa población se distribuye a lo largo del país. Los seris, había dos grupos seris, los vemos completamente acá abajo, son los moraditos, entonces vemos que con marcadores genéticos las poblaciones se pueden separar perfectamente, y la parte norte son pimas y principalmente. Ya puesto esto en el mapa, pues lo vemos así, ¿sí? Entonces la parte de Mesoamérica, ay, aquí está, perfecto, muchas gracias. ¿Y se ve allá? No se ve, es que le hice y no se veía. Bueno, la parte de Mesoamérica hay más poblaciones, pero prácticamente es lo que veíamos. En este mapa, con componentes principales, lo vemos identificado a lo largo de ya puesto el mapa. Y muy interesante, estas poblaciones del sur son poblaciones que están ubicadas en la zona de Chiapas y en las zonas lacandonas. Y con estos marcadores, ahora fíjense qué diferencia hay con los nuevos marcadores, tenemos perfectamente ya identificados, pero ya no son barras perfectas, ¿no? Vemos que hay un drift, una complejidad muy grande de estas mezclas de la población, y prácticamente el resultado o la aportación de este trabajo es que esta diversidad genética correlaciona muchísimo con la distribución geográfica, cómo están estas poblaciones, pero además que esto no es tan sencillo, no hay grupos tan separados, ¿sí? Y esta historia y ascendencia de las poblaciones indígenas en México, pues es un poco más compleja de lo que siempre la hemos querido visualizar. Este trabajo es muy bonito y muy interesante. Paso a otro trabajo que seleccioné, el Biobanco Mexicano, que es también uno de los grandes proyectos que ahorita está en el país. Tal cual como lo tomé de la página, dice que construirá uno de los recursos genéticos de biobancos más grandes de Latinoamérica. Se proyecta a que en algunos pocos años van a aumentar su muestra para hacer grandes análisis con Big Data. Pero este proyecto del biobanco, conociendo al doctor Andrés Moreno, empieza también como con una visión de sus trabajos de ancestría, que él ha trabajado mucho con la ancestría y con comunidades indígenas, aunque después ya toma un giro más, trata de tener asociaciones clínicas, pero inicia de esta manera. Este proyecto fue financiado por CONACYT, por Consejos de Investigación del Reino Unido y por el Fondo Newton. El análisis que reportan la primera vez son de 6,000, más o menos 6,000 personas, y también incluye varios estados del país, y ya empieza no solamente a vincular la información genética, sino algunos rasgos fenotipos en
en este trabajo. Seleccioné solamente una imagen, pero se me hace muy interesante, así como vimos esta distribución de ancestría a lo largo del país, como el norte es diferente al todo, al sur, y cómo se va gradualmente combinando ese componente genético. Este mapa es de la estatura. Es bien interesante cómo podemos ver, no se ven las mediciones, pero del norte los tamaños más altos, ¿no? Al sur, la estatura diferente. Entonces, entender esto es muy interesante. Él también aquí hace una asociación con varios marcadores como índice de masa corporal, con sexo, etcétera. La estatura está muy asociada al sexo masculino. Índice de masa corporal tiene que ver con sexo femenino y con triglicéridos, etcétera. Pero vean que a mí, ahorita que hice esta revisión, me parece muy interesante nuestro México expuesto con componentes genéticos que nos lo evidencian esta forma tan heterogéneo y tan interesante. También presenta un estudio de riesgo poligénico con unos marcadores que él encuentra en este estudio para hipercolesterolemia y triglicéridos. Bueno, entonces, después de ya ha publicado otros trabajos más enfocados a enfoque más epidemiológico y con algunos, más que ancestría, asociándolo con algunas ya patologías. Por ahí va este proyecto del Biobanco Mexicano. Y este otro estudio, que es por demás muy interesante, también es el estudio prospectivo de la Ciudad de México. Aquí varios que participan en este estudio están presentes, pero en una reseña muy breve, que es lo que estoy haciendo. Este estudio empieza en el 98 y termina el levantamiento en el 2004, que ahorita ya se convierte en un estudio de cohorte, inicialmente no, pero ahorita vamos a ver que hay una nueva intervención. También tiene apoyo de CONACYT, UNAM y Oxford, incluye información de muestras de 150,000 personas. ¿Sí? Es un mundo de personas mayores de 35 años, pero lo más interesante es que es de 2 alcaldías, Coyoacán e Iztapalapa. Solamente podemos pensar que está muy limitado, pues sí, así está diseñado, pero vamos a ver que tiene gran aportación de mucha información, ¿sí? Igual analiza factores de riesgo, análisis para entender el comportamiento de las enfermedades. Sí ya es un proyecto muy enfocado a la parte de epidemiología, ¿sí? Y también no estaba programado, pero posteriormente incorpora los estudios genómicos asociados a enfermedad. Muy brevemente, este es el reporte, el artículo donde reportan la genotipificación de 140,000 personas del proyecto. Y aunque sean 2 alcaldías, por eso pongo estas imágenes que para mí son muy interesantes. 2 alcaldías nada más, dijéramos, están todos una población muy homogénea. Pues no, miren, toda la diversidad que hay en estas 2 alcaldías, tenemos de todo. Y entonces esto ha dado pie para hacer muchos estudios. Esta es una diapositiva del doctor Alegre que me pasó. Todos esos artículos han sido generados a través de la investigación de este proyecto y en el 2015, entre el 2015 y 2019, realizan una nueva encuesta. Eso lo hace tremendamente importante, porque entonces tenemos seguimiento de aquella población que hace 20 años inicia a colectarse y se encuestan a 10,000 participantes más, con el objetivo de capturar cómo los estilos de vida, las mediciones físicas y biológicas y los tratamientos para las enfermedades habían cambiado o habían impactado con el tiempo a esta población. Esto es tremendamente importante. Entonces, ha generado muchos hallazgos y muy interesantes sobre enfermedad crónica, ¿no? Como diabetes y su impacto en la mortalidad. Y solo tengo un ejemplo, por cuestiones de tiempo, solo tengo un ejemplo que se me hace también interesante, vean, en el eje de las X, en el de abajo el de las Y. En el eje de las Y vemos el número de cigarros fumados por día por persona.
Y resulta que en este estudio se encuentra que el tabaquismo es común en el 33% de los fumadores varones y 39% en mujeres. Es más interesante esto. Y de aquellos que fuman 10 cigarros por día o más, muere el tercio de ellos. Entonces, un alto riesgo de muerte el fumarse 10 cigarritos o más, y dejar el cigarro reduce el riesgo sustancialmente. Bueno, esa es una de las aportaciones de estos trabajos. Coincidieron el Biobanco de Mexicano y el MCPS en artículos que se enviaron a la revista Nature y fue motivo de portada, lo cual nos da mucho gusto y orgullo que estos artículos generaran la opción de tener una portada en Nature. Entonces fue la revista de octubre del 23. Y finalmente, otro ejemplo de biobanco. Este biobanco inició como un biorepositorio hace muchos años, hace 20 años, liderado por el doctor Carlos Aguilar Salinas, pero por una colaboración con el consorcio Sigma se secuenciaron 3,000 participantes, 3,000 exomas, y este biobanco ha evolucionado, ahora ya es un biorepositorio para enfermedades metabólicas, gracias, y está ubicado en nutrición. Entonces, vea, esto ha ido evolucionando, las tecnologías han evolucionado también, por eso podemos hacer más cosas, pero tenemos un reto muy importante que la genética ahorita ha evidenciado y es sobre que las enfermedades complejas, ¿sí?, y comunes tienen un carácter multifactorial y multigénico. Entonces, esto ha ido complicando. Si vemos brevemente, el peso de la genética en una enfermedad monogénica es muy fuerte, pero si vemos, y vemos este gradiente también para la enfermedad compleja, que el peso de las variantes genéticas son pequeñas variantes con poco riesgo, y entonces esto complica mucho el poder hacer estudios en enfermedad compleja o comunes como la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, todas esas, se ha ido complicando mucho. Ahorita hacemos estos estudios de riesgo poligénico porque no es como en una fibrosis quística, que el gen tiene el impacto más importante en el fenotipo. Entonces, estos estudios de riesgo poligénico lo que requieren son variantes y los riesgos de las variantes en la población específica en la que se está haciendo. De tal manera que las Ns que se requieren para hacer estos estudios son de cientos. Y estos estudios que están desarrollándose, pues cobran muchísima importancia. Son estudios en consorcio, son estudios que tenemos que tener casos y controles en población definida, como la nuestra. Entonces, con eso termino los estudios genómicos poblacionales, que hay ya una muy buena iniciativa en este país. Son de mucho interés actualmente y se pueden enfocar a comprender la diversidad genética, la ascendencia y la salud de la población con miras de desarrollar la medicina de precisión del país. No hablé de origen porque origen es un proyecto que van a hablar aquí y termino con esto mi reseña. Muchísimas gracias.